Para mí es un gusto que haya aceptado el profesor Jorge Nocedal la invitación al Seminario de Ciencia de Datos. Con este cerramos el año, digamos, de nuestras transmisiones. Todo ha sido en línea. Va a estar accesible el video, está siendo grabado ahorita en YouTube Live. Y vamos a presentarlo, a ver si no me falla mi traducción del inglés al español. La plática va a ser en español, como nos decía el profesor, aderezada con los términos en inglés que de ahí se inventaron. Entonces, el profesor Jorge Nocedal es profesor Walter P. Murphy en el Departamento de Ingeniería Industrial y Ciencias Administrativas de la Universidad de Northwestern en Chicago. Obtuvo el grado de físico en la UNAM y el doctorado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Rice en Texas. Su investigación es en optimización, tanto determinista como estocástica, con énfasis en problemas de gran escala. Actualmente está trabajando en problemas relacionados con el machine learning o aprendizaje automatizado. Ha sido editor en jefe del Journal de SIAM de optimización, es miembro de SIAM y fue galardonado en 2012 con el premio George B. Dantzig, también como el de teoría de von Neumann en 2017 por sus contribuciones a la teoría y algoritmos de optimización no lineal. Es miembro de la Academia Nacional de Estados Unidos de Ingeniería por sus contribuciones a la teoría, diseño e implementación de algoritmos de optimización y software en machine learning. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra al profesor Jorge Nocedal. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues le cedemos la palabra. Gracias. Gracias a ti, Héctor. Mucho gusto. Creo que nunca he ido físicamente a la UAM. Ok, ya tendrá la oportunidad. Aunque tengo amigos que han sido, creo que hasta el rector de cierto tiempo lo conocía, pero cambiemos de tema. Ok. Veremos, vamos a poner estas transparencias. Voy a tratar de empezar en español, pero no sé qué tanto voy a lograr, entonces perdónenme por eso, ¿no? Quisiera yo enfatizar que hay una reunión que se está organizando cada México que se llama RIA, de inteligencia artificial, y ha sido organizado por estudiantes, me parece muy admirable. Yo asistí creo que a la primera o segunda, no me acuerdo, pero sé que está creciendo y algo que recomiendo a los estudiantes que vean, porque tienen escuela de verano, talleres, y cubren muchas áreas, sobre todo para que también se cree la red de contactos, ¿no? En el área de investigación de optimización en mi Universidad de Northwestern está concentrada en el Departamento de Industrial Engineering, que es considerado uno de los programas más fuertes de Estados Unidos, siempre como el número 3 o número 4, ahí al mismo nivel que Berkeley, Stanford y otros departamentos. A los estudiantes que les interese solicitar, el primer paso es enviar la solicitud. Hemos tenido mexicanos muy buenos aquí de estudiantes, la mayoría del ITAM, pero sería bueno que tuviéramos estudiantes de otros lugares. Pueden escribirme a mí antes del proceso, pero la admisión se hace por medio de un comité, ¿no? Obviamente. Y una aclaración, nuestro departamento requiere bases matemáticas bastante sólidas, análisis, probabilidad, estadística, programación. En la escuela de ingeniería aquí nosotros somos los matemáticos más rigurosos y de computación, como saben, muchas áreas realmente no trabajan tanto las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí vemos esto, aunque nuestro meta a largo plazo es crear algoritmos y software, pensamos que es fundamental tener herramientas matemáticas porque uno no puede imaginarse problemas en dimensiones de 100 o algo por el estilo. Uno tiene que entender cosas a otro nivel. Muy bien. Y como no tengo muy buena idea de quiénes están presentes, Héctor, si tú quieres interrumpirme en cualquier momento para aclaración o algo, ya lo sabemos, o algo así, por favor dímelo, ¿no? Sí, en el chat aparece una pregunta o algo así, con gusto, no hay problema, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Las vemos allá o después? Casi siempre es al final que se hacen preguntas o comentarios, no hay tanto problema. Ok, lo haremos después. Por favor. Vamos a cerrarle aquí.
Bueno, todos sabemos que la optimización ha tenido un impacto muy fuerte en ciencias e ingeniería. Eso es bien conocido y es difícil de saber dónde no está la optimización. Pero una de las áreas emergentes que han motivado mucha investigación es el aprendizaje de máquina. Al ver problemas de optimización en ese contexto requiere una nueva forma de pensar. Los algoritmos de optimización deben ser buenos algoritmos de aprendizaje, lo que llamamos en inglés learning algorithms. Deben tener buenas propiedades de generalización. Y gran parte de esta conferencia va a ser acerca de eso. La diferencia entre entrenar la red neuronal y la facilidad que tiene el algoritmo de generalizar bien. Hay preguntas interesantes que no se entienden bien, pero que son fundamentales. Aquí me llegan peticiones de admitir a la gente. ¿Las tengo que admitir yo o tú también las haces? No, soy yo quien lo administra, no hay problema. Ok. Sí. Adelante. Entonces, este tema de generalización es fundamental en toda la estadística. No es que sea nuevo, obviamente, pero no es entendido, no lo entendemos bien en el contexto de redes neuronales, porque hay muchas cosas que no entendemos de redes neuronales, son demasiado complicadas. Conforme pasa el tiempo, tenemos más preguntas acerca de las propiedades de generalización y pocas respuestas. Entonces estamos acumulando una serie de preguntas y grandes comunidades están viéndolas. Comunidades de matemáticos, de gente en aproximación, de gente en otras áreas tratando de entender, hasta de teoría de la información, tratar de entender estas preguntas. Tanto los problemas como los métodos de optimización en este contexto son estocásticos y la convergencia no se puede asegurar, es en expectativa o en probabilidad, pero es en alta probabilidad. Entonces uno generalmente ve a los algoritmos converger cuando las propiedades son satisfechas. Bueno, en términos de optimización, el área de Machine Learning depende totalmente de optimización. Se crea un modelo y los parámetros tienen que ser determinados por un proceso de optimización y el método que más se usa es el método de gradiente estocástico de Robbins-Monroe de 1951. En ese artículo original no solo se propone el método, sino que dan una prueba de convergencia. Muy bonito artículo y desde entonces, bueno, se ha avanzado en el sentido de que tenemos pruebas de velocidad de convergencia, de complejidad, etcétera, pero siempre hay artículos clásicos que sirven de inspiración. Yo como fui profesor en el Instituto Courant, me queda grabado mucho esto que Robbins, que realmente es uno de los grandes matemáticos del siglo XX, escribió un libro con Courant que se llama What is Mathematics? Courant y Robbins. Ese libro tiene más de 50 años y todavía sigue impreso, ¿no? Entonces, una cosa es, bueno, qué bueno estuvo ese libro, ¿no? La otra cosa que yo sé es que a la hora que terminaron el libro solo decía Courant, no decía Robbins. Y Robbins llegó a quejarse con Courant y Courant le dijo, no, tú tomaste notas de mis clases y de ahí salió el libro, pero son mis notas, tú eres el ayudante, ¿no? Y Robbins se puso fuerte y lo admitió como coautor Courant, aunque Courant forzó que él tuviera más regalías que Robbins. El mundo ha cambiado mucho desde entonces y la ironía es que yo creo que actualmente Robbins es considerado un matemático todavía más importante que Courant, algo que quizás a Courant nunca se le hubiera ocurrido, ¿no? Porque hizo contribuciones en probabilidad y otras áreas. En fin, ese método es el método fundamental y es el que se usa para entrenar redes neuronales, pero en cierta forma es lento. Vamos a analizarlo. No se paraleliza muy bien porque es secuencial y a la hora de entrenar redes neuronales se está gastando una cantidad de energía enorme, ¿no? Es bien conocido, por ejemplo, cómo entrenar un sistema con BERT, transformers para hacerlo, procesamiento de lenguaje, requiere 2 semanas de cómputo y una cantidad enorme de recursos y energía. Entonces yo he estado desarrollando
métodos que tratan de ser superiores al método de gradiente estocástico. Lo he hecho desde los últimos 12 años o algo así, más o menos en 2009. Empecé a ir a Google, a empezar a conectar, antes de que empezara toda esta nueva ola de interés en Machine Learning. Entonces estábamos trabajando en problemas de reconocimiento de voz, usando Hidden Markov Models, y los avances eran muy lentos. Y cuando entraron las redes neuronales, pues ustedes saben cómo se avanzó rapidísimo, ¿no? Pero desde entonces yo he pensado, bueno, ¿qué otras opciones hay para optimización? Y hemos desarrollado algoritmos. Especialmente hemos propuesto dos ideas que no han sido adoptadas por la industria todavía. Industria me refiero a lugares como Google y Microsoft, pero que han tenido impacto en otras áreas. Voy a describir más o menos las dos direcciones, pero no voy a entrar en detalles, porque en Guanajuato hace unos años di una conferencia que duró como 3 horas y ahí está grabada esas contribuciones. Entonces lo voy a dejar para entonces, y ahora lo voy a hacer más general, no vamos a meternos en tantos detalles y pruebas, ¿no? Actualmente estoy trabajando en el método de optimización sin derivadas, cuando hay ruido en la optimización, y creo que hemos avanzado bastante, podemos resolver problemas en miles de variables, lo cual no se podía hacer hasta hace poco, ¿no? Entonces son mis áreas de investigación, la optimización. Este es el modelo. Este modelo que tenemos aquí es no necesario de Machine Learning, es de toda la ciencia. O sea, tiene un modelo físico, por ejemplo, de predicción del tiempo. Tenemos parámetros del modelo. De mínimos cuadrados, ve cuál es el error, se computa, calcula el gradiente. Eso nos da un nuevo valor de los parámetros y así sigue el círculo, ¿no? Entonces, esto es matemáticas aplicadas, problemas inversos, problemas de identificación de parámetros, todos tienen esta forma. La diferencia en Machine Learning es que no tenemos un modelo real. Generalmente no tenemos un modelo físico de lo que está pasando. Nosotros no entendemos cómo es que podemos ver, cómo los animales pueden procesar imágenes y reconocerlas. Y en vez de poner un modelo que esté basado en entendimiento de las capacidades, se crea una red neuronal, y esta es la que está siendo entrenada por el algoritmo de optimización que determina los parámetros. X son los parámetros de las conexiones en la red. Entonces se han estado produciendo sistemas que podríamos llamar inteligentes y que han tenido un éxito notable en problemas que yo catalogaría como problemas de percepción humana. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho que dos de los avances más importantes que hicieron fue en reconocimiento de voz y reconocimiento de imágenes, que son unas labores humanas, ¿no? Y para las cuales no hay realmente modelos. Traducción de lenguajes también fue una de las áreas de interés muy importante. Y bueno, si ustedes usan otros sistemas como, ¿cómo se dice search engines en español? ¿Cuál es el término? Pues, máquinas de búsqueda, una cosa así, ¿no? O motores de búsqueda, motores de búsqueda. Cuando van a Google, ¿no? Cuando van a Google a buscar algo, cada vez hay más inteligencia artificial dentro de esos sistemas, sistemas de recomendación, y todo el mundo sabe de los vehículos autónomos. Son áreas donde ha avanzado mucho, pero algo que hay que enfatizar y que me tardé tiempo en reconocer es, yo pensaba que reconocimiento de imágenes era solo un área particular de ingeniería. Yo nunca me imaginé que tenía tanto impacto, que al saber reconocer imágenes, la gente que trabaja en ciencia de materiales, en química, en transporte, en muchísimas áreas, puede hacer avances. Entonces, el reconocimiento de imágenes ha sido importantísimo. Ahora, una de las áreas que tiene más avances y más interés actualmente es reconocimiento del lenguaje natural, Natural Language Processing. Ahí se están haciendo avances muy importantes, y el lenguaje siempre había sido la tumba de la inteligencia artificial, y bueno, se va avanzando poco a poco,
pero ustedes saben cómo la traducción de lenguajes ha ido avanzando, también la predicción del lenguaje, categorización de documentos, sentiment analysis, análisis de qué tipo de documentos se tratan. Por ejemplo, la industria financiera ha contratado muchísima gente para catalogar documentos y generar textos y recomendaciones, y en todo eso se ha avanzado. Entonces, los avances de Machine Learning son verdaderos. En un área donde se ha tenido mucho problema es tratar de combinar métodos basados en metodología física real y complementarlos con Machine Learning o ponerlo uno tras el otro. Hay muchos artículos que dicen que tienen avances, pero si uno lo lee cuidadosamente, luego no es cierto. Luego es muchísimo más caro hacerlo. O se puede resolver un problema, pero sin saber si tiene una estabilidad. Por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales se puede resolver, pero a nosotros nos preocupa que los métodos que usemos sean estables. Y luego, si no se conoce nada de las redes neuronales, no podemos estar seguros que todos los datos que se les den vamos a tener soluciones verdaderas, ¿no? O sea, hay muchas áreas de este tipo, pero leemos en los periódicos todos los días que alguien ha logrado, por ejemplo, predecir suicidios, que era un área muy débil en la psicología, de la gente que dice que se va a suicidar, cuáles realmente se van a suicidar. Ha sido un caso donde la psicología ha fallado por mucho tiempo y es generalmente en áreas donde no entendemos, donde hay más oportunidades de hacer machine learning, porque se pasa desde un punto muy bajo a un punto mayor, ¿no? Pero si empezamos a tratar de hacer predicción del tiempo, va a estar muy difícil que una red neuronal haga una predicción de tiempo a 10 días, ¿no? Ok, entonces más o menos esa es mis opiniones acerca de esto. Hay muchas conferencias y muchos artículos acerca del peligro de usar algoritmos. Todo el mundo que es estadístico sabe que no hay nada nuevo ahí. Bias, invariance son cosas conocidas. Machine Learning es un poco más peligroso porque los algoritmos de predicción están definidos por los datos. Entonces, el círculo vicioso ahí es más grande, ¿no? Pero es bien conocido todo esto y esas cosas se deben mejorar. En el último libro de Kahneman, que se llama algo de Noise, habla mucho él acerca de que la gente está diciendo con razón, habla acerca del peligro de los algoritmos. Pero él dice, no se habla del peligro de la gente, lo malo que somos nosotros. No solo, ese libro es acerca de la inconsistencia que somos en tomar decisiones. Se sabe que las decisiones que tomamos nosotros pueden depender de si estamos cansados, si estamos, por ejemplo, dice, en una negociación la gente que se enoja no va a tomar las mismas decisiones. Entonces, si un algoritmo logra ver que uno de mis agentes está enojado, hay que intervenir porque no se va a tener la solución correcta. No hablamos suficientemente acerca de qué tan malos somos nosotros para tomar decisiones. Muchas veces los doctores también toman decisiones dependiendo de tan cansados están o de qué me van a echar en culpa en vez de simplemente tomar la mejor decisión. Entonces, tomemos en cuenta que en todos los lugares vamos a tener esas deficiencias, ¿no? Y no sé si en este momento alguien quiera hacer algún comentario. No, parece que nadie. Muy bien. Bueno, como sabemos, una red neuronal, en su forma más sencilla, es un polinomio a pedazos de alto grado. Si tenemos 7 capas, es de grado 7, y digamos en 10 millones de variables, nosotros no tenemos la capacidad matemática para entender esa función. ¿Cuántos mínimos tienes? Etcétera, ¿no? Y hoy en día no son 7 capas, sino son mucho más. Entonces se han creado modelos de predicción que son altamente no lineales y los cuales no conocemos bien. Entonces el área de Machine Learning es un área empírica. No hay cuantificación, cuantificación de los resultados. Se está usando en forma empírica, se están cambiando la forma de las redes neuronales en base en ensayos. Y todo lo que sabemos es que algo debe haber detrás de todo esto porque está funcionando, ¿no? Y algo que logra que esto funcione es la optimización.
dentro de toda la clase de funciones de polinomios de 10 millones de variables, encontrar una que realmente sea eficiente para el problema que tenemos, es algo que se le da la optimización. Pero aquí hay un ejemplo de cosas que no entendemos. Por ejemplo, tenemos aquí esta gráfica. Tengo que mover. Un artículo del 2018 en el que pone redes neuronales de mayor tamaño y aquí que también está generalizando, el error de generalización. Yo no esperaría con esto de overfitting que una vez que ponemos demasiados parámetros, de repente el error va creciendo. Es la curva típica, ¿no? Y esto no está pasando en redes neuronales, sino que la gente ve que hay oportunidad para que el sistema memorice. Y gran parte de lo que logra una red neuronal es claro que es memorizar. Más aprendizaje, pero el balance no es claro, ¿no? Entonces, esto no es típico de estadística. Y como ustedes saben, las redes se están volviendo más y más grandes, especialmente en procesamiento de lenguaje natural. Esto es con respecto a las redes neuronales. Luego vamos a ver preguntas con respecto a la optimización. Bueno, las arquitecturas más recientes son, por ejemplo, los transformers, que usan attention, y eso es lo que se usa actualmente para hacer aprendizaje del lenguaje natural. Son redes neuronales enormes, ¿no? Pero lo importante es tener esto que le llaman atención, porque en un lenguaje, por ejemplo, si vamos a traducir lenguaje y alguien dice Héctor es inteligente, en inglés, Héctor, bueno, ahí salió en el mismo orden. Bueno, a veces al traducir hay que cambiar el orden de las palabras, ¿no? Y al cambiar el orden, para eso hay que tener memoria, hay que tener atención y hay que saber cómo manejarlo bien, si no, no se puede manejar el lenguaje bien. Ahora, antes de meterme en la optimización, quería mencionar esto que a mí me parece muy importante, protein folding. Y Siri me dice que en español se dice plegamiento de proteínas, pero estoy seguro que nadie usa ese término, ¿o sí lo usan? Ok. ¿Qué término usan para protein folding? Que yo sepa sí, debe ser plegamiento de proteínas y eso que se dobla en 3 dimensiones, ¿no? Sí, o conformación molecular. Conformación, sí, también. Sí. Bueno, vamos a mencionar esto rápido porque me parece que tiene muchos aspectos interesantes. En 2020 se publicó un artículo en Nature como parte de una competencia para describir la forma de 3 dimensiones de una molécula, y los resultados que produjo DeepMind fueron espectaculares. Mucho más progreso en un año de lo que se había logrado en los últimos 20 años, usado redes neuronales. Quería describir esto rápidamente. Este es el artículo original de 2020 que usa el método de optimización. Bueno, mi método de optimización lo usa ahí, y voy a describir cómo, pero quería poner todo la lista de autores para mostrar que ciertas cosas realmente no podemos hacer nosotros en nuestras universidades y en nuestros laboratorios. Yo conozco a algunas de esas personas, son súper expertos en redes neuronales y no conozco a la mitad. No sé si son biólogos, químicos o lo que sea, pero es una de las áreas donde sí es necesario poner un equipo muy fuerte, y los resultados han sido bastante buenos. Entonces, el problema es el siguiente. Dado una cadena de aminoácidos, lo que queremos saber es si lo ponemos en el mundo, cómo se va a formar, cómo se va a plegar. Y se pliega en forma como muy arbitraria. Y saber cuál es la estructura es muy importante. Hay más o menos 21 aminoácidos y uno puede crear cadenas. Y al crear una cadena, eso crea una proteína. Y la forma en 3 dimensiones de la proteína tiene mucho que ver con su función. Lo que logró DeepMind parece ser uno de los contribuciones muy importantes de biología en los últimos años. Alguna gente dice que no va a poder seguir avanzando. Entonces, yo conozco gente muy seria que dice, este trabajo realmente
vale el premio Nobel, y otros colegas que dicen que no va a funcionar, que realmente es más publicidad que realidad. Nunca había yo visto tan divergencia de opiniones y me va a interesar mucho dónde va a caer a fin de cuentas. Lo que yo sé, porque yo he estado consciente de esa competencia de conformación de moléculas, lo que yo sé es que esos resultados no se podían obtener de otra forma, ni siquiera seguro. Entonces, es uno de los grandes problemas en biología y podría ser muy útil para desarrollar vacunas o medicinas. Entonces, el problema es, dado una secuencia de aminoácidos, encontrar la estructura en tres dimensiones, y hay un número enorme de posibles proteínas en el mundo que uno podía crear, y lo que uno quiere es tener métodos de computación que puedan hacer esto en vez de hacerlo en el laboratorio. Todo esto nada más nos indica que las proteínas son fundamentales para la vida, todos lo sabemos, y determinar ese problema nos va a decir mucho acerca de la funcionalidad de ese problema. Ahora, si nosotros lo queremos hacer sin computación, determinar la estructura de una proteína generalmente tiene que hacerse con cristalografía y cuesta algo así como $100,000 encontrar la estructura de una proteína. Y como hay 300 aminoácidos, si uno quiere ver, bueno, quiero inventar proteínas que me sirvan para cierta medicina, estamos buscando un espacio de 21 a la 300, ¿no? Entonces es imposible hacer tantos experimentos manuales, pero la computadora va a poder hacer muchos de ellos, ¿no? Entonces se ha buscado enfoques matemáticos, creando potenciales y minimizándolos, y no ha funcionado. Dinámica molecular también no ha sido bueno, y salió que redes neuronales han tenido éxito en este problema. Entonces, en 2020 sacaron excelentes resultados, y aquí se muestran en dos colores. Uno de los colores es la proteína real y el otro color es la proteína predicha. Y como ven, no es precisamente lo mismo, pero está bastante cerca, mucho más cerca de uno que esperaría. Dos de los resultados de esa competencia. Y simplemente quería mencionar que en el artículo 2020 usan la red neuronal para crear potenciales específicos y luego los minimizan con un método de optimización. Yo estaba leyendo este artículo con mucho interés y de repente me encontré mi nombre en ese artículo y lo que dice, la segunda fase de optimización lo usan usando ese algoritmo, el BFGS, que yo desarrollé hace mucho tiempo. Pero lo corren por 300 horas en 300 procesadores, porque lo están usando en forma masiva para hacer optimización global, con muchos puntos, en vez de tratar de usar métodos sofisticados de optimización global, corriéndolo así y encuentran buenos resultados. Aquí hay una gráfica del proceso de optimización, de hecho. No está mostrando cómo se mueve esta estructura en el mundo real. Está diciendo cómo la optimización va variando la estructura conforme va optimizando. Aquí está la arquitectura que usaron, una residual network. Aquí entra la optimización. No voy a entrar en detalles acerca de eso. Y esa es la arquitectura que usaron. Ahora, eso es el resultado de 2020. Y lo que pasó en 2021 es que cambiaron la arquitectura totalmente. Pasaron a usar uno de estos transformers que usan attention, sacaron la optimización, sacaron los potenciales, hicieron la predicción de principio a final con una red neuronal. Eso ha estado pasando en las áreas de reconocimiento de voz y de imágenes, poner la red neuronal que haga todo, ¿no? Y en los resultados de 2021, también publicados en Nature, logran mejores resultados, pero ya solamente usando una sola fase, ¿no? Bueno, esa es un área interesante de aplicación que ha salido. Voy entonces a cambiar de tema, voy a hablar de la optimización. Entonces, como todos sabemos, en Machine Learning se empieza primero con un conjunto de entrenamiento XY. La muestra, hay que encontrar una función de predicción que depende de ciertos parámetros y que vaya a hacer buenas predicciones.
Entonces, lo que queremos es, dado una función de error, queremos minimizar el error entre las predicciones y los datos que tenemos. Y lo que se está minimizando con respecto son los parámetros que definen esa función de predicción. La función de error puede ser logística. Y hay dos cosas importantes. Lo que llamamos el error, testing error contra training error. Si nosotros consideramos toda la clase de posibles parejas de input-output y la distribución de probabilidad, podemos definir entonces el riesgo esperado como la integral que está ahí y el riesgo empírico como la suma basada en los datos que tenemos. Entonces, esto es básico de Machine Learning. Y el problema que tenemos entonces para entrenar una red neuronal es un problema de una suma finita, donde n es el número de datos que tenemos, y lo mismo que en mínimos cuadrados, tenemos n puntos que estamos ajustando. No queremos hacer las predicciones. El problema tiene esa forma en el entrenamiento, pero el problema que realmente queremos resolver es este. Queremos hacer buenas predicciones para datos que no se han visto, que no son parte del entrenamiento. Entonces, este problema de suma finita de términos se puede minimizar con el método de gradiente estocástico, que dice lo siguiente. Esta es la función que queremos minimizar. Al azar, tomar una de estas funciones, calcular su gradiente y mover en la dirección negativa de ese gradiente una cierta distancia alfa. O puede ser no una, quizás 10, o quizás 250 de estas, a que lo llamamos batching, ¿no? Es el método de gradiente estocástico, muy barato, pero realmente su importancia es por la estocasticidad que mete en el problema. Lo veremos en un momento. No es un método de gradiente. Estas direcciones pueden dirección de ascenso, pero lo que queremos es que en promedio sea en una dirección de descenso. Es un proceso estocástico, pero es markoviano. Cada vez que escogemos un punto no depende del anterior, lo cual tiene muchas ventajas. Y eso hay que contrastarlo con tratar de hacer lo que cualquier optimizador hubiera hecho. Y hubiera dicho, no, vamos a minimizar la función usando el gradiente correcto. Pero al usar el gradiente correcto, estamos calculando n puntos, y si tenemos 1 millón de datos, estamos haciendo algo que es 1 millón de veces más caro que el método de gradiente estocástico. ¿Y cómo sabemos que eso va a valer la pena? Cuando los datos tienen mucha redundancia, estamos calculando unas cosas muchas veces, ¿no? Es lo que uno esperaría y eso es lo que pasa en la práctica. Aunque puede paralizarse mejor, no funciona bien y todo el mundo sigue usando el método de gradiente estocástico y variaciones de él como AdaGrad y Adam. Pero realmente estocásticos los que se usan para entrenar redes neuronales. Y funciona así, va para arriba y para abajo, pero en promedio va avanzando hacia la solución y está procesando la información en forma muy efectiva. Es el comportamiento del método de gradiente estocástico es que da soluciones mejores que si se utilizara el método de gradiente completo. Y en 2016 escribimos un artículo en el que mostramos eso. Y ha habido una serie de artículos acerca de ese tema. Les voy a saltar esto por el momento. Voy a regresar a ese punto. La gráfica que quiero usar es la siguiente. Esta es la función que queremos minimizar, la suma de todos los errores. Y podemos calcular un gradiente aproximado tomando una muestra de estas funciones. Ahora, no es uno solo, sino es un grupo XK. Digamos que son 256 puntos al azar de entre estos 1.000.000 de parámetros y tomamos el gradiente basado en el promedio de 256 esos gradientes compuestos. Entonces, nosotros podemos escoger métodos que usen entre un dato y todos los datos y movernos aquí. Y la pregunta es, ¿dónde debemos estar? Mientras más grande es el gradiente, más fácil es paralelizarlo. Esto es casi secuencial. Una operación muy rápida
¿Y qué pasa cuando nos movemos y hacemos el gradiente más estocástico? Entonces, vamos a mostrar resultados entrenando redes neuronales, varios tipos, no solo convolutional neural networks, sino también residual neural networks, variando la cantidad de información que se pone en el gradiente. Siempre va a ser un método de gradiente estocástico. Y lo que vemos es, esto es la exactitud y esto es el tamaño del gradiente que usamos. El batch size que usamos en calcular el gradiente, aquí son 1000. Y lo que vemos es que esa es la generalización. El entrenamiento mejora, pero la generalización, cuando vemos cómo generaliza los datos que no hemos visto, empeora al ir incrementando la cantidad del gradiente. Y la cuestión es, ¿por qué es esto? ¿No? Y realmente no es que no sabíamos, nosotros descubrimos esto. Yo conozco a Jan LeCun desde hace muchos años y él siempre me decía, yo no uso tu método, porque cuando uso tu método no encuentro soluciones tan buenas como gradiente estocástico. Y yo le preguntaba, ¿pero cuál es la diferencia? Y dice, yo creo que el gradiente estocástico me llega a soluciones más confiables, cosas muy generalizadas, ¿no? Y le decía, bueno, ¿en qué espacio estás hablando? ¿En el espacio de parámetros o en el espacio de datos? Porque esta deducción debe ser en el espacio de datos, ¿no? En fin, entonces después de oír tanto de esto, se nos ocurrió hacer esos experimentos y muestran esto, y este comportamiento se ha reportado muchas veces. Y ha habido mucho trabajo últimamente acerca de esto. Esto es un trabajo que vino de gente de Google. También están cambiando el batch size, la calidad del gradiente, y esa es la exactitud. Y en cierto momento se logra tener bastante buen predictor y luego empeora, ¿no? Lo que uno vería de overfitting está pasando con la optimización. ¿Y por qué es que pasa algo así, no? Bueno, la verdad es que no lo entendemos bien, pero eso es algo que nosotros observamos, ¿no? Que hay dos tipos de minimizadores, unos que le llamamos planos y otros más agudos. Esto es controversial, no se ha mostrado matemáticamente, pero aquí les puedo mostrar lo siguiente. Supongo que tenemos una función que tiene mínimos más o menos a la misma altura, pero uno es más amplio que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa función que tratamos de minimizar no es la verdadera función? Esta es la función basada en los datos de entrenamiento. Quisiéramos nosotros minimizar la función basada en todos los datos del mundo. Entonces, si minimizamos esto, ¿qué también nos va a funcionar? Bueno, si la función que realmente queremos funcionar es la misma, pues estamos muy bien. Pero si solo es una aproximación de ella, este mínimo que yo encontré con respecto a la línea roja tiene un mal valor, porque es un mínimo muy agudo, mientras que este mínimo tiene un valor razonable para la línea roja porque es más robusto. Entonces nosotros encontramos empíricamente, sin ninguna prueba, que el método de gradiente estocástico tiende a llegar a estas regiones, mientras que al poner un gradiente más exacto se tiende a llegar más rápido, sin irse cerca del punto inicial, a este tipo de túneles, a este tipo de valles que son más agudos. Y aquí hay algunos dibujos que nosotros produjimos entonces. Estos son en el programa CIFAR 10. Esa es una verdadera gráfica de error de entrenamiento y testing error, que son parecidos porque la red está sobrecapacitada. Y vemos este mínimo comparado con este otro mínimo, son de calidades muy diferentes. Y el método de gradiente estocástico llega por aquí y el método de gradiente llega por allá. Es una oportunidad para mí para hablar un poco del tema de optimización robusta. Muchas veces nosotros no queremos encontrar el mínimo que está más bajo posible.
porque no creemos en los modelos, porque no creemos en los datos. Entonces, una formulación que puede ser más útil en ese caso es la optimización robusta, que dice, en vez de minimizar simplemente f de x, vamos a minimizar el máximo valor que puede obtener f de x en una región. Y a esto le llamamos el problema de poner el círculo, tratar de poner un círculo lo más bajo posible. Entonces, el diámetro del círculo está fijo y voy a tratar de bajarlo lo más posible y no lo voy a poder hacer en el primer mínimo porque no es estable. Entonces, usar optimización robusta es una de las áreas más activas en optimización estos días. Robust Optimization es una subárea de optimización estocástica y en Machine Learning ese tema es básico, es fundamental y estamos tratando de entenderlo. Pero obviamente queremos siempre usar algoritmos de optimización que encuentren soluciones robustas. Quizás la única observación que haré yo antes de terminar aquí con esto es la siguiente. El método de Robbins-Monroe, el método de gradiente estocástico, tiene un parámetro, longitud de paso, que le llaman gain. Y ese parámetro nunca está descrito. No sabemos cómo hacerlo. En la práctica, para cada problema, la gente trata de corre el algoritmo muchas veces, tratando una cantidad de valores de ese parámetro, y usa el valor que mejor funcione en términos de generalización, no en términos de entrenamiento. Entonces, el método de gradiente estocástico se puede correr unas 100 veces usando diferentes parámetros hasta que encontremos el correcto, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, es para poder manubrear y controlar y todo esto. Pero una interpretación posible, y ahorita voy a dar las ecuaciones, es que ese parámetro controla la cantidad de ruido que hay en el algoritmo. Entonces, lo que se está haciendo, una posible interpretación es que nadie sabe realmente cuál es la forma óptima de usar el algoritmo de optimización. ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, para cada problema, se está tratando de encontrar la cantidad de ruido adecuada para llegar a soluciones que generalicen bien. Y entonces, en este momento, podemos poner ciertas ecuaciones que dan cierto soporte teórico a esto que acabo de decir. Perdonen, pero estoy tratando de quitar sus rostros de momento para yo poder ver. Ok. Cuando uno analiza el método de gradiente estocástico, en unas cuantas líneas se llega a la siguiente ecuación. Esta es la función que se está minimizando. Y n quiere decir que hay n términos. Entonces, la función de entrenamiento en la iteración K más 1 comparada con lo que logramos en la iteración anterior. Entonces, el progreso que está haciendo en la optimización, aquí hay una expectación, vamos a dejarla de momento, la reducción es proporcional al gradiente de la función que se está minimizando. Eso es lo normal, así es como debe ser. Y una cantidad negativa. Este término debe ser menor que ese término. Entonces, la reducción es exactamente esta cantidad, perfecto, más esta cantidad que es la variancia que hay al usar este gradiente aproximado en vez de usar el gradiente correcto. Entonces, eso es el ruido que se está metiendo en la ecuación. Algo que Robbins-Monroe en 1951 ya se habían dado cuenta es que en esta ecuación, alfa K, que es la longitud del paso, entra linealmente en ese término y en forma cuadrática en ese término. Lo cual quiere decir que a la hora que nos acercamos a la solución, este término va disminuyendo. El gradiente de la función va hacia cero a la hora que vamos optimizando. Entonces, el ruido nos va a tratar de impedir llegar a la solución.
Pero si nosotros vamos disminuyendo el parámetro alfa, este término se va a reducir más rápido que este otro. Y encontraron ellos que si el alfa K tiene la forma 1 sobre K, eso es suficiente para probar convergencia. Pero yo pongo esta ecuación para mostrar lo que me refería yo acerca de controlar el ruido. Aquí con esta longitud de paso se puede ir controlando el ruido. Y en vez de poner la fórmula de Robbins-Monroe, que es 1 sobre K, lo que se hace en la práctica es usar una longitud de paso hasta que ya no haya progreso y luego disminuir la alfa para 2 y repetir ese proceso. Entonces estamos ajustando la cantidad de ruido y esta cuestión de cómo encontrar el ruido inicial y todo eso no está bien entendida, entonces aquí es donde se hace mucha experimentación. Entonces, esa pregunta queda abierta de por qué ciertos algoritmos de optimización generalizan mejor que otros. Y les puedo asegurar que hay fácil 50 artículos que han salido en los últimos 5 o 7 años desde el punto de vista de, bueno, si tenemos una red neuronal con 2 capas, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? O resultados empíricos, otro tipo de resultados, pero nosotros no podemos dejar de no entender esa área, ¿no? Porque es fundamental y yo todavía sigo con la idea de que es posible mejorar el método de gradiente estocástico en la siguiente forma. El panorama que yo tengo de cómo hacer investigación en optimización para Machine Learning es el siguiente. En el centro del universo está el método de gradiente estocástico. Uno puede ir pensando en métodos que disminuyen la varianza, usan gradientes con mejor calidad o los métodos en sí mismos saben cómo reducir la varianza. La otra forma de tratar de mejorarlos es usar información de segundo grado, porque todos sabemos que los métodos de primer grado oscilan, ¿no? Haya o no haya ruido por debajo todavía Entonces, estas son 2 direcciones que se pueden explorar y han sido exploradas. En este artículo que escribí con Leon Bottu y Frank Curtis, que salió en Science Review en 2018, resumimos los esfuerzos que ha habido en estas 2 direcciones. Cómo reducir la varianza y cómo tratar de usar formación de segundo orden en métodos de optimización. Y aquí hay 2 cosas que se pueden hacer. Una es ir haciendo muestreo dinámico. Ir aumentando la cantidad de elementos que se ponen en el gradiente, disminuyendo el error gradualmente. Y la otra es crear métodos que reduzcan la varianza automáticamente. Tratar de usar métodos de segundo orden combinado con el método de gradiente estocástico no ha funcionado. Ha habido una serie de artículos acerca de eso y es algo de lo que no hemos tenido éxito. Y hay artículos muy complicados. Hay algo que se llama Kronecker Product Factorization, que trata de usar la matriz de Fisher en forma de productos de Kronecker para poder minimizarla, pero no ha llegado a ser usada en la práctica. Hay rumores ahí de que Google está desarrollando un sistema muy grande con muchas máquinas para usar métodos de segundo orden en el régimen estocástico, ¿no? A mí me parece que lo que han desarrollado, que es muy complicado comparecido con lo que nosotros hicimos, no funciona tampoco. Que las ideas deben ser más sencillas de lo que se ha propuesto, ¿no? Entonces yo quería terminar temprano mi plática para poder tener la oportunidad de conversar, y creo que esta es mi última transparencia, y si me salté transparencias, sé que la gente en la audiencia general está contenta si alguien se salta transparencias. Y a nadie le gusta cuando alguien dice, ya se me acabó el tiempo, les voy a mostrar todas las otras transparencias que tenía, ¿no? Nadie le gusta eso, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por su atención. No, pues muchísimas gracias, profesor Nocedal.
Sí, pues daríamos pie a preguntas o comentarios de parte del público. Seguro hay bastantes. No sé, yo tengo varias, pero pues me las reservo al final. Adelante, quien quiera preguntar. Ahí se anima. El doctor Gabriel Núñez, por favor, Gabriel. Sí, gracias, profesor. La verdad que muy interesante su charla. Yo también tengo varias preguntas, también trataré de dejarlas hasta el final para darle oportunidad a la audiencia, pero nada más quisiera hacer un comentario en el sentido del problema que ustedes observaron, que al aumentar, por ejemplo, el tamaño, no sé cómo llamarlo, de la información, del batch, a lo Sí, mejor el error empieza en algunas situaciones a crecer, que no se esperaría, ¿no? A mayor cantidad de información, mayor error, eso es un poquito contradictorio, ¿no? Entonces, sí suena interesante ese problema. Y nada más quisiera ligarlo en el puro contexto de la estadística. Sé que no es lo mismo, pero es un problema muy interesante. En estadística siempre se requiere de más información. Entre más información tengamos y si tenemos un buen modelo, ya sea un buen clasificador o un buen sistema, pues va a tener un mejor desempeño. Sin embargo, llega a ocurrir que después de cierto nivel de cantidad de información, de manera paradójica, las cosas empiezan a resultar peores. No, al menos en estadística queda claro, digo, en el área de optimización no me queda claro efectivamente tampoco a mí por qué, pero en el caso de estadística, por ejemplo, las pruebas de hipótesis como métodos, digamos, vamos a llamarlo así, matemáticos, llega un momento en que tampoco son magia, llega un momento en que rebasan el límite de la teoría de la información, prácticamente es paradójico, pero ya no pueden discriminar porque es tanta la cantidad de información que cualquier cosa se les hace diferente. Entonces, sí parecería contradictorio, me parece muy interesante, voy a revisar lo que comenta y paradójico, pero muy interesante, profesor. sí. Quizás quería agregar una cosa. Estos resultados acerca de redes neuronales obviamente no se dan en regresión logística, donde hay un solo mínimo, ¿no? Entonces ahí no hay ese problema, pero en redes neuronales, como están súper capacitadas, tienen demasiados parámetros, hay que regularizarlas. Uno habría que regularizar el problema. Y una de las hipótesis que el método de gradiente estocástico regulariza el problema por la estocasticidad que tiene, ¿no? Pero eso tampoco se ha demostrado en forma rigurosa. Pero mucha gente habla de eso, de las propiedades de regularización de gradiente estocástico, y muchos de los super expertos en Machine Learning lo creen eso, pero nunca he visto a alguien que lo pueda demostrar, ¿no? Entonces, ahí es otro factor de la... ¿cómo se dice en español? Un sistema que está subdeterminado, ¿no? Demasiados parámetros, ¿no? Siempre hay que regularizar. Sí, sí, claro. Si me permite, Héctor, nada más para Sí, complementar la adelante. observación. Sí, efectivamente, el punto es de qué manera regularizamos, ¿no? Eh, sí, ese es un gran problema cuando tenemos una gran cantidad de parámetros. Por un lado, la necesidad, diferentes capas de la red, pero por otro lado, tal vez el sobreajuste cuando tenemos muchos parámetros. Entonces, sí, lo interesante, digo, me parece muy interesante porque parecería que luego a veces estamos desligados, ¿no? Los estadísticos con la gente de inteligencia artificial o con la gente que hace optimización determinista, pero pues está llegando el punto, como usted lo señala, de que tenemos que converger a eso para ver desde qué enfoque o de qué manera se pueden mejorar o proporcionar mejores métodos de regularización, pero me parece muy interesante. Dejaré pie, Héctor, a la audiencia. Gracias, profesor. Quería hacer un comentario Sí, más. adelante. Hay algo que se usa casi siempre, que es batch normalization. La idea de hacer esto batch normalization. Si no se hace eso, la optimización se vuelve mucho más difícil. Entonces, hay otro factor que llega a complicar todo esto, que es todos los experimentos los hicimos con batch normalization, si no nadie los creería, ¿no? Pero no sabemos lo que está haciendo la batch normalization. Es una estadística muy cruda que está haciendo a cada nivel, ¿no? Bien, entonces otras preguntas, sí. Sí, ¿alguien más que quiera que levante la mano? Por ahí la gente de CIMAT. ¿No? Nadie. No sean tímidos. Sí. Alex, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta respecto al tema de la optimización. En ese sentido estoy viendo, o de lo que he visto un poco, es que el objetivo
es encontrar un óptimo en una función que tiene muchos óptimos. Sí. Y a lo mejor podemos estar peleándonos con algunos métodos que aproximen más el óptimo de la función verdadera o con cierta pues digamos, aproximación. Sí. Pero aquí lo que yo preguntaría es, en algún momento es importante también la pregunta de cómo asegurarnos de que este mínimo es suficiente, o de decir, de encontrar que este mínimo es el mínimo global o algo singular. Es decir, en este contexto, en ese sentido, ¿esa pregunta también importa? Sí. Bueno, una cosa importante es, desde un principio, redes neuronales, aunque no tengan demasiados parámetros, todos los mínimos que tienen son degenerados. Eso quiere decir que nosotros tenemos una red neuronal, si multiplicamos uno de los parámetros por alfa y el de salida por 1 sobre alfa, tenemos la misma red neuronal si la activación es lineal, ¿no? Entonces, cada mínimo tiene direcciones planas donde nos podemos mover y no ha cambiado. Y de hecho lo que pasa es que hay una variedad de mínimos y crean algo que parecen ser como anillos, ¿no? Entonces uno puede llegar a todos esos mínimos están al mismo nivel. Y eso es lo que han observado desde un principio. Se corre la optimización, se llega más o menos a la misma exactitud de error, pero no se llegan a los mismos parámetros. Entonces, lo que uno trata de llegar es uno de esos buenos anillos. Anillos es una palabra incorrecta, pero anillos. Y nadie se pregunta dónde está el último anillo, ¿no? Uno quisiera, obviamente, hacerlo eso si el anillo está determinado en términos del error de testing, ¿no? No de training, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces, en ese sentido, sí valdría la pena, digamos, explorar el concepto de a lo mejor categorizar los anillos encontrados con métodos de optimización en una red neuronal. Sí. Para decir, por ejemplo, si yo tengo un método que lo corro y llega a un cierto anillo y lo puedo volver a correr y de alguna manera le puedo decir que ya no busque en algo que me va a llevar a ese anillo que ya conozco, a lo mejor después de algunas iteraciones puedo decir, pues hasta aquí, con ciertas iteraciones, mi algoritmo me permitió conocer estos 3 o 5 anillos y con esto ya puedo tomar alguna decisión. Correcto. Sí, si me envías un email, te voy a enviar un artículo que está muy buena idea, que está tratando de explorar eso. Trata de usar agregar un término de entropía a la optimización. Excelente, se escucha bien, muy interesante. Bueno, ¿me podría facilitar el nombre del artículo o le podría pasar mi correo? Nada más envíame un email. La ventaja de llamarse nocedal es que hay muy pocos nocedales. Entonces, si me buscas, ahí sale luego, ¿no? Mi dirección. Perfecto, ya se lo mando entonces. Muchísimas gracias. Sí, la estoy poniendo, de hecho, es en Gmail, no sé si ese sea como el que más use, profesor. Uso más bien el Gmail. Acá está, ya lo puse en el chat, el email del profesor. Muy bien, gracias. Sí, pues alguien más que quiera preguntar, comentar. ¿No? ¿No? Bueno. Sí, Fabricio. ¿O quién? No, Abel. Sí. Abel. Perdón. Sí. Abel, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Yo tenía una pregunta, una duda más que nada. En el caso donde pone la gráfica que tiene como el mínimo amplio y el mínimo que está muy afilado, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto de eso pudiera explicarse quizá por alguna deficiencia en el modelo? Es decir, que a lo mejor la red neuronal al tratar de explicar algo que no es un modelo, quizá un modelo físico, un modelo que tenga algún trasfondo más formal, si esta diferencia en la amplitud de la zona alrededor del mínimo pudiera explicarse porque el modelo no es quizá el adecuado o necesite algún tipo de ajuste. Sí, seguro. Es una locura lo que ha pasado. Los estadísticos hacían todo bien. Creaban programas de optimización que eran convexos. Y de ahí se pasó no solo a problemas no convexos, sino problemas
locos, ¿no? Que decía yo, polinomios que tienen obviamente demasiado comportamiento que no es relevante, ¿no? Cualquier polinomio de tan grande rango tiene que tener propiedades que no son relevantes, ¿no? Entonces estoy seguro que lo que dices así es, y lo que yo siempre he estado deseando es que alguien llegara con una reducción de la red neuronal y encontrar algo mucho más sencillo, y que esas preguntas desaparezcan, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 10 años es lo opuesto. Cada vez las redes neuronales se han vuelto más complicadas. Pero Sí. yo creo que tu intuición está correcta. Y es que ahí como mi percepción sobre las redes neuronales es como tratar de echarle un montón, ¿no? O sea, como con la idea de que entre más capas, entre más neuronas, entre más elementos se le agreguen, alguno de estos va a funcionar, ¿no? Y eso, digo, quizás no me termina a mí de convencer del todo. Entonces, por ejemplo, un paso, o sea, inclusive siento que cada vez que se hacen nuevos desarrollos, esta brecha se vuelve más amplia entre la gente que hace cuestiones un poco más apegadas a lo mejor a la modelación en el sentido físico y quien lo hace más en el sentido de redes neuronales. Entonces, ¿cuál pudiera ser algún camino como para empezar a cerrar esta brecha? ¿Cree factible, por ejemplo, tratar de incorporar la información del modelo físico dentro de alguno de los elementos de la red? Mira, yo lo que pienso está basado en un artículo que escribió Ben Recht y coautores acerca de memorizar. Hicieron experimentos donde se daban los datos incorrectos, los labels, las etiquetas incorrectas, y con todo eso la red neuronal podía predecirlos. Entonces, lo que estaban ellos demostrando es que se está tratando de memorizar lo más posible y no solo predecir. Que hay que poner las dos cantidades. Mi intuición es que es por esto lo han hecho. No sé si esto suena razonable, pero quitando la memorización, que no funcionaría encontrar un modelo físico sencillo que te dijera cómo traducir el lenguaje, porque el lenguaje no va a tener un modelo físico sencillo. Y nosotros, a la hora que entendemos lenguaje, supongo, a lo mejor son 10 diferentes procesos en la mente, uno tras otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ciertas cosas no se van a poder hacer con modelos sencillos, a menos de que haya un superentendimiento. Digamos, si alguien tuviera unas reglas más sofisticadas de lenguaje, de gramática, usando entidades más poderosas, se podría hacer predicciones más sencillas. Pero simplemente usando palabras, hacer predicciones, me parece que se necesita algo bastante complicado. Ya, ok, sí, muchas gracias. Gracias, Abel. ¿Alguien más por ahí? Fabricio, perdón, Fabricio, sí. Adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas. Bueno, yo tengo 3 preguntas, pero bueno, voy a hacer una primero. De lo que nos platica de la tasa de aprendizaje, Sí. existe, bueno, de los estudios que se han hecho, ¿usted sabe si existe alguna relación entre esa tasa de aprendizaje y el mero diseño de la red? Es decir, el número de capas y el número de neuronas en cada capa. No. Lo que se entiende es la relación entre la longitud de paso y el batch size. Ok. Al ir incrementando el batch size, se Sí. puede incrementar la longitud de paso. Ok. Otra pregunta, gracias. Cuando hablaba de que es difícil a veces confiar en los datos para tener una función predictora, ¿qué podríamos decir que es una muestra representativa? O sea, de alguna manera tenemos forma de saber qué es una buena representación de los datos para que nos sirva de manera que prediga lo mejor posible. O sea, para obtener una buena función predictora. Sí, eso es fundamental y eso es algo que generalmente no se habla porque hay toda una comunidad que se dedica ahí y muchos de los trabajos en la industria, por cierto, simplemente eso, limpiar los datos, estar seguros que sean lo más representativos posibles, es totalmente fundamental porque hacer predicciones fuera de la distribución
va a ser muy difícil, ¿no? Si no representan la distribución, vamos a hacer errores. Eso es fundamental. Es algo que no conozco yo bien. Los estadísticos son los que saben más de esto, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la última, ¿será que existe alguna una relación matemática que defina una envolvente del carácter oscilatorio de la función de costo? Porque, bueno, sabemos que cuando va mejorando, se va reduciendo la función de costo, pero hay oscilaciones ahí, ¿no? En un momento se elige una muestra aleatoria que en algún momento lo hace peor, luego lo hace mejor, luego otra vez peor, mejor. Entonces, ¿existe alguna envolvente que nos pueda decir más o menos si está acotado ese comportamiento de la función de costo? Sí, solo existe localmente y hasta globalmente. Si uno conoce la constante de Lipschitz del gradiente, que es la cota sobre la segunda derivada, entonces puede crear una cuadrática que está sobre la función objetivo. La optimización generalmente consiste en ir cambiando esa cota superior, minimizándola, irla ajustando, pero no sabiendo la constante de Lipschitz, sino tratando de saber cuál es la longitud de paso. Pero tiene que ser dinámico porque nosotros no vamos a poder construirla sobre todo el espacio, ¿no? Entonces trata de aproximar sobre cada dirección. Pero un principio muy importante de la optimización es no hay que tratar de aprender toda la función y minimizarla. Eso es demasiado y no lo necesitamos. Para yo ir de aquí para allá, todo lo que necesito saber es qué está pasando entre aquí y allá, no en las otras n+1 dimensiones, ¿no? Por eso es fácil decir eso, porque como sabe uno, ¿no? Pero el secreto de la optimización es navegar e ir aprendiendo, pero no hacer exploración así global. Ya, ok. Pues muchas gracias, doctor. Sí. Gracias. Alex. Muchas gracias. Sí, gracias. Alex. Sí, gracias. Sí. Otra pregunta recordé ahorita con la conversación de la pregunta de los compañeros. Quería preguntar qué tan útil o qué tanto futuro podría tener optimizar la forma de la red neuronal, es decir, el número de capas y el número de neuronas para un problema dado. Es decir, creo que por ahí en el 2006 vi un artículo del MIT en donde calculaban con alguna estrategia, un algoritmo genético, me parece, la forma de una red que resolvió un problema. Y entonces ahí más o menos se planteaba el problema de decir, no solo encontrar los parámetros de una red que resuelvan un problema dado, sino quizá encontrar la red más pequeña o más barata computacionalmente hablando, digamos, que pueda resolver un cierto problema con un cierto error. Entonces, en mi pregunta en ese escenario es si hay como trabajo hecho, si hay un poco de futuro, o si es interesante tratar de optimizar la forma de la red, así dentro del proceso de optimización. Es muy buena pregunta y es un área bastante activa. Se llama afinación de hiperparámetros, hyperparameter tuning. Una cuestión es, ¿puedo yo tratar de encontrar un algoritmo de optimización que me diga cuál es la mejor longitud de paso, la mejor batch size y quizás algunas características de la arquitectura? No todos, ¿no? Pero algunos parámetros de la arquitectura, porque esos son discretos. ¿Cuántas neuronas voy a usar, no? Entonces, esa área que se llama hyperparameter tuning es por la que estoy interesado en optimización sin derivadas. Porque, digamos, si ese problema es discreto, no hay derivadas. Entonces, busca esto, hyperparameter tuning, y la corriente de optimización bayesiana es la que está líder en esa área. Han estado usando métodos de optimización bayesiana porque esto es algo que se puede hacer con pocos parámetros. No vamos a tener muchos parámetros, ¿no? Pero si se puede hacer globalmente, y ahí si quieres un mínimo global, ¿no? Entonces, se usa, ahorita quizás lo mejor es lo que se llama optimización bayesiana, Bayesian Optimization. Y Peter Fraser en Cornell es una de las personas que tiene un artículo de resumen de lo que se ha hecho, ¿no?
Fraser, F-R-A-Z-I-E-R, Peter Fraser. Pero optimización bayesiana vas a encontrar eso. Y obviamente a las compañías les interesa mucho porque se puede ahorrar muchísimo tiempo de entrenamiento, ¿no? Ok, perfecto. Ya lo noté. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gabriel, otra vez adelante. Sí, si me permite un comentario, profesor. La verdad que lo que acaba de mencionar es algo que quería abonar, ¿no? Por ejemplo, la parte de optimización es importante. Ahora requerimos de modelos de procesos de optimización eficientes en términos de cómputo y eficientes en términos de clasificación. Por todos lados queremos la eficiencia, ¿no? Y sí quería mencionar que, por ejemplo, en esta parte de estadística bayesiana, yo desconozco mucho, pero hablar de aprendizaje secuencial es literalmente hablar de estadística bayesiana, porque desde el punto de vista bayesiano, el aprendizaje secuencial es muy natural y es muy eficiente, llamémoslo así. Entonces, creo que la área de convergencia en términos de oportunidad que converjan estas áreas, digamos, de optimización determinista y probabilista, a mí me llama mucho la atención. He trabajado con Héctor en algunos temas y efectivamente suenan muy, muy interesantes. Y nada más quiero plantear dos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, muchas veces nos peleamos con los parámetros de una red neuronal, con las capas, con los pesos, con todo. Pero al final importa el resultado, vamos a llamarlo clasificación o predicción. Y entonces muchas veces perdemos de vista esas dos cosas, pero lo importante es tener esta parte digamos, de la construcción, de la estimación de la red neuronal, y la otra es realmente el resultado de la red neuronal, ¿no? Entonces, en estadística bayesiana, efectivamente, parecería extraño que tengamos el mismo resultado tal vez con diferentes valores de parámetros, y parecería extraño, pero si nosotros pensamos, al menos los estadísticos bayesianos, desde el punto de vista estadístico, no de optimización, pensamos que muchos resultados son muy parecidos si es que se encuentran en una vecindad. Para eso, para nosotros es suficiente, ¿no? Tal vez no resuelve puntualmente el problema de optimización, pero es suficiente por un lado. Y por otro lado, yo no soy experto, pero cuando se tienen muchos parámetros, porque luego es necesario, pero excesivo en la modelación matemática, algo muy interesante en estadística bayesiana que aparece por ahí es, si tenemos una colección de parámetros, muchísimos, ¿no? De hecho, hasta se trabaja con una cantidad infinita de parámetros. Entonces es algo muy interesante. Cuando son demasiados, es un artificio, no sé si llamarlo matemático, estadístico, pero todos esos parámetros se piensan que provienen de uno solo, pero uno solo con cierta aleatoriedad. Entonces se enmarca todo ese problema gigantesco en uno desde el punto de vista jerárquico. Entonces, por eso digo que parecería ser como que estamos un poquito desconectados unos de los otros, pero me parece muy interesante toda esta idea y seguramente que le hincaremos el diente en estos temas, profesor. Gracias. Hay un área, Gabriel, que se llama Implicit Learning, donde la gente formula, lo has visto, ¿no? Redes neuronales infinitas con un solo parámetro, ¿no? En ese caso específico, y es posible, se obtienen buenos resultados. Laurent Delgawi en Berkeley ha escrito los mejores artículos acerca de eso, a mí me parece. Y nosotros experimentamos un poco con esto de Implicit Learning. El problema es que estaba caro resolver los problemas, ecuaciones, hay que resolver sistemas de ecuaciones. Pero conceptualmente está bonito, ¿no? Sí, así es, sí, exacto. Sí, gracias, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nadie se anima? Bueno, yo quiero quizás a lo mejor cerrar si es que alguien más se anima, pero fíjense que hemos estado trabajando con problemas inversos en ecuaciones diferenciales y el coco siempre es cómo determinamos parámetros basados en datos, ¿no? Entonces hay una multitud de métodos, ¿no? Pero justamente, digo, me quedo como desnudo cuando dice, bueno, es que realmente le creemos al modelo físico, ¿no? Que tenemos, porque siempre tiene cierta imprecisión. Bueno, son aproximaciones finalmente a la realidad. ¿Lo queremos más complicado? Bueno, eso depende del fenómeno, ¿no? Pero nos hemos enfrentado a que los parámetros per se
los podríamos pensar como que los vamos a dejar libres, no vamos a imponerles algún tipo de estructura. Y es ahí donde yo he visto que hay dificultades, por ejemplo, en la parte de, si es un sistema físico, vienen los problemas de la causalidad, por ejemplo, ¿no? Porque podemos bien determinar los parámetros, o sea, con mucha precisión, pero resulta que no tienen una interpretabilidad ad hoc al fenómeno, ¿no? Entonces, yo no sé si a veces lo que conviene, dependiendo del problema y del modelo, se tendría que ser como algo híbrido, porque los físicos más gruesos tienden a pensar que sus modelos son los correctos y tienen cierta evidencia experimental, pero nos salimos un poco de la física, por ejemplo, en la psicología, como usted menciona, o en la biología misma, y ahí pues no hay una física como tal, ¿no? No, ¿qué nos guía? Pues no hay realmente más que analogías con la física. ¿Usted qué pensaría de esta hibridación, digamos, de los modelos? ¿Cuál es el área principal en la que trabajas, Héctor? Un problema típico. Son ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en biología. Haga de cuenta, por Biología. ejemplo, genética, ¿no? Pues a mí me parece que eso es un área no entendida, no bien explorada, ¿no? Yo trabajé como 10 años con el grupo que hace predicción del tiempo en Inglaterra, ECMWF, y ahí, por ejemplo, lo que creo que todavía se está haciendo ahorita, multilevel, en el primer nivel no se pone toda la física, y se hace el primer paso de optimización, luego se pone más física. Entonces se están manejando los parámetros, así como que se están regularizando a mano, ¿no? Y al final se ponen los parámetros, pero ya está mucho más definido todo el proceso, ¿no? Y esta cuestión de cómo determinar si los parámetros, si tiene sentido dejarlos libres, si hay que poner restricciones y qué tipo de y quién las va a definir. A mí me parece que eso sería importantísimo en cada área, ¿no? Ahora, en biología, pues va a ser más fundamental, a mí me parece, que en otras áreas, ¿no? No tengo gran conocimiento de qué hacer, ¿no? Sí, bueno, protein folding es un buen ejemplo de que los biólogos le ven un aspecto al problema que a lo mejor el físico, el computólogo o el estadístico pues no ignora, ¿no? Y exactamente, si el biólogo no lo entiende, bueno, del todo, pues es difícil, ¿no? Que alguien salido de las otras áreas lo entienda mejor que el biólogo. A veces puede ser, pero no necesariamente, y justo ese conocimiento no se tiene, ¿no? Lo del COVID creo que nos demuestra que hay fenómenos ahí cotidianos de impacto mundial que nadie tiene la última palabra, ¿no? Pues ni datos hay todavía o no había datos, ¿no? Y son problemas típicos de que necesitamos obtener parámetros, optimizar, etcétera, ¿no? Con claridad. Y este problema de protein folding, mis amigos han trabajado muchos años en él. Yo nunca trabajé en ese problema porque un amigo mío, neurólogo, me dijo, no creo que tenga caso minimizar esas funciones de potenciales porque no son correctas. Sí. Va a ser muy difícil encontrar esa función de potencial. Bueno, por otro lado, ¿cómo es posible que la red neuronal descubra algo en 3 dimensiones? Es muy difícil en 3 dimensiones, sí. Pero lo que pasa es que no es arbitrario. Hay estructuras secundarias que son coils y strands. Entonces, realmente es un subespacio el que se está explorando. No está explorando todo R3. Y para mí, si hay problemas de ese tipo, uno sí puede pensar en dejar que Machine Learning lo encuentre, ¿no? Claro. Muy bien. Alex, quizás la última. Una última pregunta ya de mi participación. En su opinión, doctor, ¿cuál podría ser una buena recomendación si se quisiera investigar un poco más en esta área de Machine Learning o hacer investigación en esta área o incorporar el Machine Learning a nuestras áreas, considerando que pues hay muchas publicaciones recientes, pues prácticamente casi todo el tiempo, y que van creciendo en una multitud de direcciones? ¿Como cuál podría ser un consejo para trabajar en esta área? Bueno, ¿cuál es tu área de especialización? Yo trato de trabajar en incorporar métodos de Machine Learning, por ejemplo, para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales o para tratar de trabajar en modelos ahorita últimamente
de lo que puede modelarse con aprendizaje por refuerzo. ¿Qué aplicaciones en general? Yo diría que hay unos artículos que llevan el título Physics Informed Neural Networks, y que principalmente los propusieron para resolver ecuaciones parciales, y ahora dicen, bueno, no funciona tan bien, pero para problemas inversos sí funciona. No sé si sea cierto o no, pero hay actividad en esa área. Physics Informed Neural Networks. El título realmente no es correcto, porque no están informados por la física, sino que es como minimizar los residuos comparando la predicción real. Bueno, en fin, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero Physics Informed Neural Networks. Hay muchos artículos y el mundo de Machine Learning es tan enorme que cada subárea es enorme también, ¿no? Pero ahí puedes encontrar estos días Google es maravilloso, ¿no? Porque te puede decir qué artículos tiene más citas y de ahí seguir al que sigue o lo que sea, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias. No sé si alguien más, digo, ya creo que ya lo hicimos muy exhaustivo, profesor Nocedal. Entonces, pues yo no sé, quisiera terminar pues agradeciéndole nuevamente su participación en este seminario. Ojalá que, digamos, ya que se regularice, entre comillas, la vida cotidiana en el mundo, pues sí nos pueda dar una visita, digo, aunque haya coincidencia para las reuniones que viene bianual. Sé que en el ITAM, particularmente hay estudiantes de usted, bueno, ya no son estudiantes, son profesores ahí, pero han trabajado directamente con usted, pero sería bueno igual en algún punto darse una vuelta a la UAM, sería bastante agradable, ¿no? Que pudiéramos conversar. Ojalá que, digo, las cosas mejoren por lo menos para el próximo año, ¿no? Esperemos que me fascinan los problemas inversos. Siempre me ha gustado. Sí, claro, desde luego, bienvenido. Y pues acá estamos también los de estadística, entonces todo el revoltijo intelectual es bastante interesante, créanme, yo creo que todos salimos ganando. Pues bueno, entonces, pues en nombre del grupo de Ciencia de Datos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, les agradecemos su presencia y pues estén pendientes para el próximo año, pues vamos a tener otro catálogo de invitados. Seguramente seguirán siendo internacionales, de la talla del profesor Jorge Nocedal, desde luego, y pues locales, ¿no? Pero estén atentos en los correos que mandamos. Pues muchas gracias a todos y pues le agradezco en serio, profesor, su tiempo. Mucho gusto estar con ustedes. Seguimos en contacto. Gracias.